Nos encontramos en este segmento de Mesa Central con la doctora Alicia Abanto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, institución que ha cumplido un rol muy importante en promover por lo menos la deposición de esta absurda medida decretada, anunciada, promovida más con un criterio político que otra cosa por el señor Alberto Pizango, declarar insurgencia. La verdad, valiosa la participación de la doctora Beatriz Merino directamente y todos los que lo acompañan para poder hacer entender a este conjunto de peruanos que no se puede declarar la insurgencia porque a uno le venga en gana. Es una cosa muy riesgosa y muy peligrosa. El comandante Ollantumala se queja que tiene 11 juicios y todo fue como consecuencia de que siendo agregado en Corea del Sur de repente anunció que él se sumaba al pedido de insurgencia de su hermano, Antauro Humala, aquel infausta año nuevo del año 2005. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sin desconocer que hace falta abrir más puertas de diálogo con las comunidades nativas para resolver estos problemas. En todo caso, vamos a indagar en qué camino anda la Defensoría del Pueblo a través de la doctora Abanto, reiteramos, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a nuestro programa. Ha hecho una invocación, una exhortación el día de ayer, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo exhortando al presidente del Consejo de Ministros a instalar la mesa de diálogo con organizaciones de los pueblos indígenas. Buenos días, señor Campos, gracias por la invitación. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con su labor de defensa de derechos a través de la supervisión a las diversas entidades del Estado, ha realizado durante los últimos meses un seguimiento a las entidades del Poder Ejecutivo como del Legislativo para poder verificar en todo caso el cumplimiento de sus funciones con relación a los temas vinculados a los derechos de los pueblos indígenas. Como parte de estas acciones es que la Defensoría del Pueblo a la fecha puede informar de 3 aspectos fundamentales. El primero es que elaboramos un informe sobre el derecho a la consulta, el cual ya ha sido presentado al Congreso de la República, y con este informe pretendemos contribuir para la elaboración y la aprobación de una ley marco sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Recordemos que hay causas estructurales a los conflictos sociales que vivimos, y una de las causas que hemos verificado desde la Defensoría del Pueblo es que no hay espacios institucionalizados de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, y para eso necesitamos una normatividad que desarrolle internamente el convenio 161. El Estado entendido en todos sus niveles, ¿no? Desde el gobierno local, el centro comunal, pasando por el gobierno regional y el gobierno central. Por supuesto. Y por supuesto el conjunto de órganos del Estado. Claro, por supuesto, porque no todos los aspectos vinculados a los pueblos indígenas son materia de, o deben ser materia de una resolución a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros. Todas las autoridades y los distintos niveles de gobierno tienen que cumplir con su función de atender a la población, de cumplimiento de sus funciones y también de prevenir y manejar conflictos sociales. El segundo aspecto vinculado al paro indígena o a la problemática indígena es el relacionado a los decretos legislativos cuestionados. Recordemos que el año pasado, cuando se firmó el acta entre la organización AIDESEP y el Congreso, se comprometieron pues a dos temas. El primero, hacer una evaluación sobre la situación y los derechos de los pueblos indígenas. Como consecuencia, la Comisión Multipartidaria emitió un informe sobre los decretos legislativos que ahora pues están para ser materia de pronunciamiento el día de hoy por la Comisión de Constitución y Reglamento. Y el segundo aspecto de compromiso pendiente todavía es que el Congreso incorpore el procedimiento de consulta al procedimiento de aprobación de normas dentro de esa instancia. Entonces, en ambos temas la Defensoría del Pueblo ha estado haciendo un seguimiento. Dado el entrampamiento en el que vimos que estaba esta situación de conflictividad social la semana pasada, la Defensora del Pueblo, la doctora Beatriz Merino, anunció al país el último viernes de que la Defensoría del Pueblo iniciaba también una evaluación sobre una evaluación técnica sobre la constitucionalidad o no de estos decretos legislativos, claro, que es un trabajo que venimos realizando de manera rápida para poder informar al país en el plazo más breve posible. Y con todo derecho, de repente la Defensoría encuentra que efectivamente hay algunas normas que no son constitucionales, pero esto tendrá que ponerse finalmente en manos
de un órgano competente como es el Tribunal Constitucional. Eso es lo que nosotros tenemos que explicar, porque mucha gente puede estar esperanzada, incluso en la zona amazónica, de que la Comisión de Constitución del Congreso tenga que resolver también el tema. ¿Qué pasa si ellos dicen nos ratificamos en que hay realmente viso del cumplimiento del orden constitucional en nuestro país? Entonces, claro, es la de nunca acabar. Por supuesto, y como Defensoría del Pueblo somos defensores del Estado Democrático de Derecho, y lo hemos manifestado en distintos pronunciamientos, y también el día de ayer en la reunión que hemos tenido con los representantes de AIDESEP, les hemos explicado los diversos canales institucionales que hay para poder, en todo caso, hacer una revisión o una modificación de las normas, y en todo caso se les ha informado también que hay, frente al pronunciamiento, posterior al pronunciamiento de la Defensoría, si la organización indígena tuviera una opinión distinta al pronunciamiento de la Defensoría, ellos podrían recurrir en todo caso al Tribunal Constitucional, porque la Ley de Participación Ciudadana habilita ese derecho a las organizaciones y a la población reuniendo 5.000 firmas, ¿no? Y eso es un camino institucional que también las organizaciones tienen que tomar en cuenta. El tercer aspecto que quería mencionar es que la Defensoría del Pueblo, en su labor de defensa de derechos en el marco de estos conflictos sociales, también ha tenido un seguimiento desde hace varios meses, y también una intervención en el marco del paro durante estos 40 días a través de sus oficinas defensoriales en todo el país, especialmente en las zonas, en las regiones amazónicas donde han habido medidas de fuerza. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han recurrido para provocar en todo caso un diálogo entre la población en esas localidades con las autoridades, para realizar ayuda humanitaria en los casos en los cuales ha habido heridos o detenidos, y también para invocar a la población a la calma. La Defensora del Pueblo también ha insistido en que frente a esta situación el Estado debe prestar una máxima atención a la solución del conflicto mediante esfuerzos genuinos. Se requieren esfuerzos genuinos para poder lograr que haya un restablecimiento. ¿Cómo podemos entender esos esfuerzos genuinos? Los esfuerzos genuinos, y en específico creo que señalar ya la recomendación o la solicitud que ha hecho la Defensora del Pueblo el día de ayer al Premier Yehude Simón, para que se instaure de una vez la mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones indígenas. Esto es importante por dos razones. Uno, porque hay una obligación del Estado peruano de institucionalizar los espacios de diálogo con los pueblos indígenas. Es una obligación que tenemos en cumplimiento del Convenio 169 y de la propia Constitución. Claro. Segundo, porque hay aspectos en relación a los derechos de los pueblos indígenas que deben ser atendidos desde el Poder Ejecutivo, y hay temas que pueden ser atendidos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y eso requiere obviamente un espacio en el cual ambas partes puedan ponerse de acuerdo sobre qué medidas o acciones se van a tomar y sobre qué temas se van a empezar a trabajar conjuntamente Estado y organizaciones indígenas. Todo eso se puede focalizar mejor, doctora Abanto. Lo que pasa que actualmente el entrampamiento está en que parte de las comunidades nativas han tomado campamentos, impiden, por ejemplo, ahora ya el bombeo, ha tenido que determinar Petroperú que no se bombee más el petróleo de esta franja nororiental. Y eso es lo que se ha solicitado para poder levantar el estado de emergencia, es decir, las condiciones en que un Estado también tiene que reaccionar y decir, hay estado de emergencia no porque te quiero perseguir, no porque te quiero ahogar, no porque no reconozca el conflicto social, simplemente es para garantizar el orden. Es un delito tomar campamentos. Eso es lo que está ocurriendo en esta zona de la selva, por lo tanto, hay una invocación que hacerle directamente a esta parte de la dirigencia que tiene el señor Pizango bajo su control de AIDC, y obviamente después levantar el estado de emergencia y proceder a los mecanismos del diálogo. Claro, efectivamente, la Defensoría del Pueblo continuamente informa también a la población, no solo a las organizaciones indígenas, que las medidas de fuerza o las acciones violentas, muchas veces como cerrar carreteras,
son un delito, constituyen un delito, y el impedimento de los servicios públicos, impedir o poner barreras para la prestación de los servicios públicos también es un delito. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la población tome en cuenta el peligro también en el que se encuentran si no tienen la previsión de realizar su medida de protesta en una forma pacífica. Existe el derecho a reunión, el cual en este momento también está limitado por el establecimiento del estado de emergencia. En un estado de emergencia los derechos al libre tránsito, a la reunión están limitados. Y ese también es un aspecto que la población debiera considerar. El estado de emergencia es una atribución que tiene el Estado, en este caso el gobierno, para establecerlo, para proteger los derechos de la población en general, porque se trata de proteger proteger los servicios públicos, que finalmente son básicos para toda la población. Entonces, en este contexto, donde hay todavía medidas de fuerza en el norte del Perú, invocamos de manera especial a los líderes indígenas que están en aquellas localidades para que mantengan la serenidad como líderes y también transmitan esta serenidad a la población que los escucha, sobre todo a estos líderes, ¿no? Además, como dice la carta de la doctora Merino al premier Yude Simón, y se le ha reiterado a los dirigentes indígenas que cuenten con el concurso de las distintas oficinas regionales ubicadas en la Amazonía. La Defensoría del Pueblo va a colaborar en la atención de las agendas regionales y continuará realizando las acciones humanitarias que las circunstancias demanden, señala el pronunciamiento, lo cual nos parece adecuado. En todo caso, cuenten con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Hay maneras de canalizar, como ha señalado la doctora Abanto, todas las expectativas de diálogo y de solución pronta a los problemas que ellos puedan estar afrontando, o por lo menos a entender mejor los alcances de normas que tienen un carácter, por supuesto, nacional. ¿Algo más, doctora Abanto? Reiterar la disposición de nuestra institución, de la Defensoría del Pueblo, aquí en la central, y el principal apoyo de la Defensora del Pueblo para la solución de este conflicto, y en todas las regiones de la Amazonía están los representantes de la Defensora atentos a cualquier intervención y sobre todo para coadyuvar al establecimiento de espacios de diálogo y de encuentro pues entre estos líderes indígenas y los representantes del Estado. Saludamos este esfuerzo tanto de la doctora Merino como de todo el equipo que la acompaña en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias a la doctora Alicia Abanto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría, por haber estado con nosotros y siempre las puertas abiertas aquí también para dialogar estos importantes temas. Muy buenos días, gracias. Nos vamos inmediatamente con Clorinda Velázquez y Visión Económica.